Justamente San Juan capítulo 3 versículo 5. El día miércoles estuvimos estudiando sobre el don del Espíritu Santo, sobre el bautismo. Y hoy día vamos a ir complementando lo del día miércoles, porque no alcanzamos a terminar, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿ya? Así que vamos a tratar de avanzar con lo que nos faltó el día miércoles. San Juan capítulo 3 versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben que la historia menciona a Nicodemo, el principal de los judíos. Él en la noche dice que, si usted me acompaña en el capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, él era uno de los capos, ¿ya? De los judíos, ¿ya? Y este se llamaba Nicodemo. Y en el versículo 5, que justamente vamos a estudiar ahora, menciona la palabra de Dios que tiene una conversación. Y nosotros quedamos la semana pasada, en el miércoles, la semana que pasó, recordemos que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, en versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hace la pregunta. Y en el versículo 5 viene la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué interesante respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, de acuerdo a lo que expresa Juan, dice que tanto el agua y el Espíritu son coincidentes y forman una sola experiencia. El agua es símbolo de purificación y el Espíritu Santo es el poder que borra los pecados del pasado y le da la victoria al cristiano de su vida futura. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia inicial. Pero vamos a pasar al versículo 6, que también es súper importante que vamos a estudiar, porque en el versículo 6 dice: lo que nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Qué interesante ver acá de que en este versículo 6 habla de una ley que lo que es de carne es, y lo que es de espíritu es. ¿Qué significa eso? Que el hombre sí, nuestra naturaleza es carnal, y su poder está limitado a lo que la carne puede hacer. Por ejemplo, ahora en este momento hace frío, ¿ya? Y algunos dirán: no, voy a dormir un poquito. Total, hace mucho frío, ¿ya? No voy a ver la transmisión, no voy a escuchar ninguna predicación, no voy a estudiar la Biblia, y esa es nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la naturaleza espiritual? ¿Qué te dice? Despierta, reacciona, levántate, es el día del Señor, es el día que tienes que adorar a Dios, tienes que estar en la presencia de Dios. No tuve el privilegio de conocer Punta Arenas, pero mi primo fue pastor allá y me contaba de que con tiempo atrás en Punta Arenas me decía que en Punta Arenas hay pocas horas de ¿cómo se dice? Claro, ahí es más de día que de noche, ¿ya? O sea, o al revés, me parece que al revés. Sí, entonces prácticamente es todo noche y poco tiempo de luz, o sea, no se ve mucho así como la claridad. Entonces la gente allá vive una vida muy... Imagínense el invierno, cómo debe ser allá, o la Antártica chilena, cómo debe ser el invierno. Sin embargo, la gente vive ahí. Yo tuve el privilegio, sí, de conocer Coyhaique, y en Coyhaique las iglesias tienen que estar calefaccionadas y tienen que haber con leña y con todas las herramientas necesarias, y la gente tiene su, ¿cómo se dice?, su salamandra, ¿ya? Y ahí todos ahí, y el frío que hace es impresionante. Entonces, nosotros como humanos decimos: puede hacer mucho frío, pero tenemos la tendencia humana de vencer ese frío con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice: por eso mismo es un fracasado espiritualmente hablando, pero el Espíritu Santo da el poder para vencer a esa fuerza humana. Y cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, la vida fracasada de la naturaleza humana se transforma en la nueva vida victoriosa. ¿Qué es lo que necesitaba Nicodemo? Cambiar su vida. ¿Tú necesitas cambiar tu vida? ¿Necesitas tener un encuentro con el Señor? Dice que Juan sugiere que existen dos maneras de vivir: la carnal y la espiritual.
Y el bautismo en la agua dice que hace la división, el agua y el espíritu. Y nosotros tenemos que vivir. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos vivir como Adán, la vida carnal que vivió Adán después del pecado, por supuesto, o podemos vivir la vida que Cristo nos demostró que podemos vivir. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a buscar Gálatas. El apóstol Pablo, en esta carta a la iglesia de Gálatas, escribe justamente relacionado con este tema. Gálatas 3:27. Dice la Escritura, la palabra del Señor, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué interesante la palabra de Dios, que cuando tú te bautizaste en el nombre de Jesús, por medio de las aguas, tú fuiste revestido del Espíritu Santo, pero de Cristo especialmente. Pero estamos en un cuerpo de muerte, ¿no? Dice que después de esto estamos en el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12:13, que leímos el día miércoles, vamos a recordar para no olvidarnos de ese texto, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, habla de una experiencia que tenemos nosotros, los dones espirituales. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Todos, hermanos, amigos, somos del mismo Padre, del mismo Dios. Todos tenemos el privilegio de recibir al Espíritu Santo. Y todos tenemos el mismo espíritu. Pero eso siempre y cuando creamos en Cristo Jesús. Siempre y cuando sigamos la voluntad del Señor. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Justamente el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas escribe esta carta. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Vamos a buscar nuestra Biblia, Colosenses 1, 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Antes del versículo 14. El Señor nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, del mundo en que vivíamos. Sin embargo, Él nos trasladó a una vida con el Señor. ¿Tú sientes esa alegría en tu corazón por estar en los caminos de Dios? ¿O eres como esos amargados cristianos que llegan a la iglesia, que llegan a los todo triste, cabizbajo, así como, tengo que estar acá el sábado? Hermano, tiene que hacer la recepción como diácono. No, pero no, si, ¿por qué me toca a mí? Si me toca el turno, le toca al otro diácono, si ya me tocó la semana pasada. ¿Verdad? Cuando debiera estar contento y feliz, que bueno, me toca a mí hacerte de diácono, abrir la iglesia. Amén, alabado al Señor, ¿no? Pasa eso en nuestra naturaleza. ¿Por qué otra vez tengo que predicar? ¿Por qué otra vez tengo que hacer el misionero? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Imagínense a Jesús con esa naturaleza. Yo creo que Jesús no lo hacía. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite hacer las cosas con alegría. Sin embargo, el Señor quiere transformar nuestra vida. Ayer una hermana me contaba, en la noche me llamó, su esposo. Esta hermana es de Limache, Verónica Chacana, la hermana que salió dentro de los primeros lugares de esta misión como hermanas ganadoras de almas. Y me acuerdo que esta hermanita estaba estudiando con su vecina. Y esta vecina tenía, esta hermana tenía su yerno, que es colportor en ese momento, Claudio, hermano Claudio, y él le empezó a dar estudio bíblico, le dijo ya. Después pasó un tiempo y yo los acompañé a dar estudios bíblicos a esta hermanita. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y la hermana Verónica en ese momento
por la gracia de Dios, estaba recibiendo un hermoso mensaje de Dios. Ella tenía un negocio. El negocio era de su papá y de ella. Y ella tenía sus hijos. Y su esposo se había ido de la casa. Se había ido en ese momento. Él no estaba bien en ese momento. Y resulta de que ella empezó a recibir esperanza en sus vidas. Y el Señor cambió su vida. Y ella tomó la decisión de bautizarse. Y se bautizó por la gracia de Dios. Fue un lindo bautismo. Y ella empezó a tener esa alegría y dijo, ¿sabes qué? Voy a predicar a mi mamá, voy a predicar a mi papá, voy a predicar a mi hermano, a mis hijos. Y empezó a predicar el evangelio a cada uno de ellos. Y en ese transcurso se bautizó su mamá, empezó también su hijo después. Después su esposo llegó, apareció y ella le dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres estar conmigo, tienes que casarte. Porque como ella, antes de que él se fuera, ella convivía. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que casarte. O estás conmigo, con Cristo, o estás sin mí, con Cristo. Y le dijo, pero ¿cómo tú me pides eso si nunca nos habíamos casado? Este es el momento. Ya. Y pidieron hora. Llegaba una fecha y se postergaba. Llegaba otra fecha y se postergaba. Yo le decía, hermano, ¿hasta cuándo? Sí, pero pastor, usted sabe, mira, ya pidió fecha y siempre, ay, que no sé qué cosa y pasa esto. Y cuando yo ya me vine para este distrito, ellos se casaron justo ya en el verano. Ya yo estaba ya en Quilpué, aquí en Quilpué Oriente, y ellos se casaron. Pero por la gracia de Dios se bautizó. Se entregó ahí en Jiu, se bautizó. Me acuerdo que tuve el privilegio de presenciar su bautismo. Lo bautizó el pastor Beretta, el pastor de Limache en ese momento. Y saben que este hombre, él tenía muchas cosas que cambiar. Adicciones. ¿Qué creen ustedes que hizo el Señor con su vida? Transformó su vida. Y transformó a esta familia. Su hijo menor se bautizó el año pasado. Alexander. Y ahora su hijo mayor, el que falta ahí, la oveja descarriada, me contaban que tuvo un accidente este año. El Señor lo está llamando. Tuvo un accidente antes de la pandemia, el 13 de marzo. Yo iba a ir al campal que hace la iglesia en nuestra misión y tuve un accidente. Él iba en auto ahí, ¡pum! Chocó. Listo. Y ahora no puede caminar, anda con bastón este joven. Y sin embargo Dios nos llama, hermanos. Dios nos llama a nuestras vidas. Y por eso dice en el versículo 14, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón del pecado. El Señor nos perdona toda nuestra vida pasada. Dios me ha perdonado toda mi vida pasada, mis hermanos. Dios te ha perdonado toda tu vida pasada. ¿Tú sientes el perdón en tu vida? Y justamente en 2 de Pedro, vamos a buscar el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. ¿Quién mejor que el apóstol Pedro? Uno de los hombres más duros que he leído en la Biblia, aparte del apóstol Pablo. Yo creo que después de Pablo está Pedro, porque Pedro no tenía el carácter amable, simpático, ¿verdad? Como muchos hermanos lo tienen, ¿no? Este hombre tenía un carácter explosivo, enojado. ¿Conocen ese tipo de hermano, no? El hermano, le dice algo, ¿cómo está? ¿Qué me importa a ti? Empiezan a gritar algunos y dicen, oye, hermano, ¿qué le pasa? Andan enojados. ¿Ya? ¿Será que a veces Pedro era así, enojón? Capítulo 2 de segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, yo me equivoqué, capítulo 1 de segunda de Pedro, sí, estamos bien, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Y dice la palabra del Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Has huido de la concupiscencia? Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, yo tenía compañeros, yo estudié en el colegio adventista, mis primeros 3 años del colegio, en aquellos tiempos, muchos años atrás. En mi país se llamaba primero curso, segundo curso, tercer curso, después venía cuarto, quinto y sexto. Aquí le decimos séptimo sería séptimo, octavo, primero medio, segundo medio. Los nombres son, pero está mal. Me acuerdo que los primeros 3 años en el colegio adventista, los profesores hacían la oración antes de comenzar la prueba. Y hay una materia que se llama Historia Sagrada, que es como decir religión, la clase de religión ahora, ¿ya? Entonces el profesor hablaba de religión, hablaba del Génesis, y me acuerdo que nosotros estábamos en un colegio donde cantábamos himnos,
Teníamos semanas de oración. Y después me tocó ir a un colegio por la ciudad. Mis padres compraron su casa en otra ciudad lejana al colegio adventista de Asunción. Y era 4 o 5 horas 3 horas de distancia. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana para tomar la locomoción y viajar para llegar, porque el colegio se entra a las 7 ya. Entonces resulta de que era muy lejos ya, y me tuvimos que cambiar al colegio más importante de la ciudad. Y en el colegio ahí no había oración, ¿ya? Compañeros que escapaban del colegio decían: hola profe, voy a ir al baño, ¿puedo? Ya, iban al baño, pero después tomaban su mochila y se escapaban por la muralla. Y yo decía, pero ¿qué colegio estamos? Llegaban tarde, los profesores, por ejemplo, decían, ya, la profesora de química decía, aquí está, pues, chiquillos, aquí está la materia, ya, muchachos, jóvenes, aquí está la materia, estudien, yo voy a ir, voy y vuelvo. Y no volvía, las 2 horas desaparecía, llegaba a las 2 horas después, y dice, bueno, ya, ¿le estudiaron? Y nosotros decimos, pero ¿cómo aprender estas fórmulas? Oxígeno, hidrógeno, todas las fórmulas que había que estudiar en química, es complicado. No, usted tiene que aprender solo, ¿ya? Ustedes ya son grandes, no son niños chicos, decía. Y nosotros decíamos, ¿qué clase de profesor teníamos? ¿Ya? Entonces, era complicado y se supone que era el mejor colegio de la ciudad. Sin embargo, los compañeros, me acuerdo, habían compañeros que sacaban su cuaderno. Y me acuerdo la profesora de Ciencias Naturales, ahí estaba con la prueba, había entregado la hojita y mi compañero ya sacó, una compañera, me acuerdo, sacó el cuaderno y empezó a copiar. Y la profesora le dijo, a ver, Paquito, saque el cuaderno. Le puso un 0, ya, usted descalificado. Pero algunos eran más pillos y el mejor alumno del curso, ya, que siempre ahí competíamos con él quién sacaba mejores notas, ya. Pero este joven se llama José, y él esperaba que la profe mirara a un lado y él sacaba el cuaderno. Y ahí empezaba a buscar la respuesta de la pregunta. ¿Ya? Así cualquiera el mejor alumno, ¿no? Cualquiera, copiando, sacando las mejores notas del colegio. Entonces, pero sin embargo, después cuando terminó el colegio, yo le pregunté, ¿qué vas a estudiar? No, yo voy a ser un policía. Y en Paraguay ser policía no es por demerecer, pero allá es lo más... Es como decir, ya, ¿qué quiere decir? Nada, el barrendero, ya, listo, policía, ya, entonces, lo último, ya. Sin embargo, había un compañero que con él siempre hablábamos en el recreo y hablábamos de poder estudiar a la universidad, de ser alguien en la vida. Solo que jamás me imaginé de que yo iba a ser pastor y él iba a ser licenciado en química. Y él sí iba a enseñar cómo debe ser la química, ¿no? Como la profesora que dejaba la materia y se iba no sé qué hacía, se iba a dormir, a descansar, qué sé yo. Pero eso no es la forma de enseñar de un profesor. Entonces, miren, ¿por qué les cuento esto? Porque el Espíritu Santo quiere cambiar nuestra naturaleza humana. Vamos a tener tentaciones, vamos a tener luchas. Y justamente con Cristo, el converso se incorpora en el cuerpo de Cristo por el bautismo. Cuando tú te bautizas, recibes a Cristo. Con Dios Padre, porque ahora recordemos que entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el converso entra en la familia de Dios como hijo. Nos convertimos hijos. Y tercero, con el Espíritu Santo se transforma en un don del Espíritu Santo. Tú recibes un don. Quiero leer esta cita del Espíritu Profecía que está en el libro de Evangelismo, página 446. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial, ¿verdad? ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el nombre de estos 3 grandes poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son bautizados. Cuando uno se bautiza, el pastor levanta la mano y bautiza a la persona. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que dice. Y eso está en Mateo 20, justamente en el último versículo. Mateo 20, del 18 al 20. Entonces dice, los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo y sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Cuando tú te bautizas, empieza recién la vida cristiana. Algunos creen que antes de bautizarse, tú empiezas a cambiar. No. Antes de bautizarte, tú no vas a cambiar. Antes de bautizarte eres amargado, envidioso, egoísta, eres enojón, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando tú te bautizas? El Señor empieza a hacer una transformación en tu vida. Pero puede ser que quizá sigue siendo el mismo Joel que cuando te bautizaste. Eras enojón y sigue siendo enojón. Eras, ¿cómo se dice? Amargado y sigue siendo amargado. No sé.
Solamente Dios sabe qué ha pasado. Pero miren, hay una pregunta acá. ¿Cómo podemos conciliar las dos ideas de que el cristiano recibe el Espíritu Santo en el bautismo y al mismo tiempo puede afirmar que la conversión es el resultado de la actuación del Espíritu Santo? O sea, dicho en otras palabras, el Espíritu Santo no procede al bautismo en el agua. O sea, no es que ahí se acaba la vida del cristiano, ahí comienza la vida del cristiano. Y vamos a buscar algunos textos bíblicos. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Ustedes conocen ese versículo? Apocalipsis 3:20. Hay un gran significado en esos versículos. Generalmente ocupamos cuando hacemos un llamado. Pero en este caso no es el momento del llamado. Así que... Pero miren, cuando decimos que el Espíritu Santo es un don de Dios en el bautismo por agua, no estamos negando que el Espíritu Santo es el agente de la conversión. O sea, ¿quién es el que te convierte? ¿Quién me convierte a mí? El Espíritu Santo. El pecador siente la influencia del Espíritu Santo antes del bautismo y eso se describe simbólicamente. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En los tiempos los judíos, para ser amigo de alguien, tenía que pasar un año aproximadamente de amistad, ir conociéndose y de recién le decía, oye, ahora sí te invito a comer. Y ahí compartían una comida. Jesús dice, mira, yo no voy a esperar un año, yo estoy a la puerta, ¿de qué? De tu corazón. Y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿de qué? De tu corazón o de mi corazón, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. O sea, él se olvida de la tradición judía. Él se olvida de las tradiciones. Él no va a decir, no voy a esperarte un año, recién te voy a conocer y ahí voy a... No, Jesús se olvida de eso. Cuando uno va a una casa a visitar y la persona nunca te ha visto, es difícil que la persona te tome confianza en el primer momento. A veces, inclusive, le miramos a la primera vista, esta persona, ¿quién es? Tiene cara de delincuente, ¿qué viene a hacer acá? Y empezamos a pensar cosas, ¿no? O decimos, mira, ¿no te parece simpático esta persona? En el primer momento. Jesús se olvida de esos prejuicios, Jesús entra en tu vida y en tu corazón. Y dice que y en aquel momento él llama a la puerta y en ese momento dice que, por lo tanto, ante el bautismo el Espíritu Santo actúa externamente buscando atraer la atención del hombre hacia el sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y si alguno oye mi voz. Yo no sé si estás pasando algún problema hoy día. Si estás pasando algún problema familiar o algún problema de trabajo. Como hoy día decía en la mañana una hermana, pedía trabajo por sus hijos, porque ninguno de ellos está trabajando. Yo no sé si estás pasando algún problema de aflicción por algún ser querido que está enfermo de COVID-19. Yo no sé, pero el Señor está oyendo tu voz. Él está oyendo que tú le clames a Él, pero Él también quiere hablar a tu vida, hablarte lo que Él quiere para ti. Y Él va a cenar contigo y vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. Dice que cuando el pecador decide aceptar a Cristo, decide una vida de cambio, decide que el Señor entre en su vida, el Señor empieza a hacer transformaciones. Romanos capítulo 8, versículo 8, ¿ya? Y versículo 9. Cuando el pecador el Espíritu Santo empieza a habitar en él, dice, es el Espíritu Santo que empieza a ser un agente y empieza a hacer una conversión en la vida. Y lo llamas ahora justamente algo muy importante. Romanos 8, 8 a 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por ejemplo, ¿qué es vivir según la carne? La Biblia no habla de convivir. Una vez un hermano el año pasado, en la casa pastoral donde yo vivo, en la casa de la misión, estuvimos conversando el tema de que tenía que casarse, porque él estaba conviviendo. Y él me decía, ¿dónde aparece en la Biblia que yo debo casarme? Y yo le dije al hermano, muy bien, ¿dónde aparece en la Biblia que yo debo convivir? Y le digo a mi esposa que nos separamos al tiro. Al tiro vamos al registro civil, vamos a decir, vamos a hacer el trámite de separación. Ya. Y me miró así, ¿pero cómo usted me dice eso, pastor? Sí, porque en la Biblia no aparece convivir. En la Biblia aparece matrimonio, familia. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros muchas veces queremos arreglar nuestra vida a la manera humana. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo puede morar en un corazón? Y él sabía la verdad porque él conoció el adventismo, conoció el Evangelio. Entonces, yo le dije, hermano, haga la voluntad del Señor. Y el Espíritu Santo muchas veces nos invita a hacer la voluntad del Señor.
y uno decide no aceptar o no aceptar la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que nosotros le tenemos que pedir permiso al Señor? Como muchos lo he escuchado, hijos de Dios, yo voy a trabajar en sábado y el Señor me va a entender, porque no puedo pasar hambre. Estoy con un ejemplo, ¿no? En la Biblia nunca aparece que Jesús pedía permiso para quebrantar algo, no. Jesús respetaba el sábado, Jesús hacía la voluntad del Padre. Y en el versículo 9 dice, Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En vosotros. Y ahí viene la invitación, mora en vosotros. ¿Podrán morar en alguien que tiene odio hacia una familia, hacia un ser querido? Hay hermanos que quizás no le cae bien el pastor. Ay, me cae mal este pastor. Y lo he escuchado. Y algunos me lo han dicho. ¿Y podrá morar el Espíritu Santo en esa persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá? Jesús decía, oye, estos fariseos perdidos me caen mal. Yo nunca veo en la Biblia que aparece que Jesús les decía. Al contrario, Jesús le decía, sepulcros blanqueados, reaccionen, despierten. Jesús le decía, ustedes son generaciones de víboras, le decía. O les decía las cosas como son, pero Jesús no se quedaba callado. Jesús no decía, oye, me caen mal, porque Jesús amaba a todo el mundo, inclusive en aquellos que lo crucificaron. Dice la palabra de Dios en este versículo, sino que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué espíritu mora en tu vida? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del mal? ¿Qué espíritu mora en tu vida? ¿Será Dios quien mora en tu corazón? El Espíritu de Dios, por ejemplo, te dice en la mañana, levántate. Hoy día es sábado. Pero el espíritu de mal, ¿qué te dice? Duerme, no importa, descansa, hace mucho frío, ¿verdad? Ya llevo 2003, 2020, 17 años en Chile. Y mis primeros 5 años fueron de tortura, para al final viví 9 años en Chillán. Los primeros 5 años decía, Señor, el primer año yo me quería puro ir de este país, porque yo tenía que estudiar en Chillán. En Chillán hace frío. Y en Paraguay el frío no existía. Ahora recién empezó a existir un poco el frío. Pero en Paraguay todo el año hace calor. Entonces, andar con frazada, andar con frío. Me acuerdo que llovía en Chillán, llovía con granizo y encima congelado. Yo ahí con el paraguas ahí. Y ahí tenía que ir a clase. Y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Me acuerdo que había un amigo, tenía 2 amigos, un cubano y un chileno que se crió toda su vida en Argentina, pero hablaba como argentino, ya nació en Santiago, pero toda su vida se crió en Argentina. Entonces, yo le decía, oye, y me decía, me voy a ir. Y ellos los 2 casados me decían, no te vayas, Joel. Tienes que estudiar y terminar tu carrera. No, yo me voy. No, yo creo que el Señor se equivocó, así que yo me voy. Esta cuestión, no, se me está aguantando acá. Y muchos brasileños sufrían con la universidad, entonces ellos duraron 1 año y después se iban a Brasil, porque en Brasil postulan 5.000, 10.000 jóvenes. Y para eso quedaban 100 solamente. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Se venían y quedaban, postulaban acá en Chile. Como era abierto para todos, no había, como se dice, un cupo limitado, entonces postulaban muchos, y muchos quedaban, por supuesto, y muchos no quedaban. Entonces ellos quedaban acá en Brasil y el primer año partían. Pero yo no podía hacer eso, porque en mi país no existe la facultad de teología y no existía la Universidad Adventista. Por lo tanto, era mi única opción que Dios me dijo, aquí tienes que estudiar. Entonces dije, Señor, tengo que aguantar 5 años. Y yo me acuerdo que 4º año, 5º año, decía, Señor, ya se está acabando por fin. Y no, todavía no. Hasta que un día entendí, hermanos, que no debía luchar con el frío. Porque si no, es psicológico, ¿no? Imagínense, en todos lados hace frío. No puede ser en Quilpó no hace frío, no. Se va a estar sufriendo el frío, no. Esto es psicológico, mis hermanos, ¿verdad? Tú vas a Punta Arenas, hace frío, hace frío. Tú vas a Coyhaique, hace frío, hace frío. Tú vas a Temuco, hace frío, ya. Entonces uno se puede escapar de la situación, pero a algunos no les gusta, por ejemplo, el calor. Por ejemplo, mi esposa, en estos 4 años que hemos ido con estos veranos de vacaciones en enero, ella se ha dado cuenta que cada año aumenta el calor en Paraguay. Y por lo tanto cada vez hace más calor. Y a la persona que no le gusta calor, ¿qué le va a hace tanto calor? ¿Y cómo hace la gente para vivir allá? Bueno, o hace calor o hace frío, al final a nadie le va a nunca vamos a agradar a nadie, el Señor no va a pensar, pero la pregunta ¿es consecuencia de Dios o es consecuencia del pecado que cada vez hace más calor, cada vez hace más frío, cada vez la gente es más mala? Años atrás, ¿cómo eran los niños con los profesores?
Yo tuve el privilegio de estudiar pedagogía en religión aquí y hacer mi práctica, me faltaba solamente hacer mi práctica. Y el 2017, perdón, hice mi práctica de pedagogía en religión, aquí en el Colegio Adventista de Quilpué, sin saber que iba a ser pastor de Quilpué Oriente después. Y yo era pastor de Limache. Hice mi práctica, terminé, y yo dije, Señor, gracias, porque no soy profesor de religión, porque no voy a ser profesor, solamente pastor. Porque los alumnos de hoy día respetan a los profesores. No están ni ahí. Me acuerdo, un alumno me decía cuando yo estaba llegando a la clase, y era mi penúltima clase de práctica. Y yo digo, ¿cómo están alumnos? ¡Mal! Me gritó este alumno. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué hizo? Porque usted llegó. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Ya, vamos a conversar afuera. Y conversar con este alumno, vamos a conversar afuera. ¿Qué pasó? ¿Te he dicho algo? No, es que mi papá tiene problemas, se van a separar. Y ay, ¿qué culpa tengo yo? Sí, usted es culpable. Ya, pero yo qué culpa tengo, ni los conozco. Sí, usted es culpable. Ya le dije, ¿sabes qué? Vamos ahora. Y me acuerdo que venía la práctica, venía la evaluación de la profesora de la universidad. Y estaba más nervioso porque tenía 5 alumnos de todo el curso que como se dice, de ese curso, había un curso más tranquilo que tocaba 2 cursos. Entonces este curso yo decía, Señor, habían 5 que eran como los que me hacían problemas por todo. Entonces dije, Señor, por favor, que ese día falten, que ese día se enfermen, que ese día no digan nada, que ocurra un milagro, Señor, por favor. Llegó la profesora y me dijo, ya, ¿qué curso vas a hacer con este curso? Me acuerdo si era el 6º, parece. Con este curso vas a hacer ¿cómo se dice? La clase que te voy a evaluar. Yo dije, ¿por qué no me pidió quinto? El quinto más tranquilo, ¿no? Sexto, ya. Y me acuerdo que la profesora, y justo ese día, ese alumno faltó. Y justo ese día, como nunca, los alumnos se portaron bien. ¿Ya? Y yo dije, qué raro, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor ahí contestó la oración, terminó. Y dije, nunca más, Señor, por favor, permíteme que yo no es mi don ser profesor. ¿Cómo eran los alumnos de antes? ¿Cómo eran los hijos de antes? Antes los padres decían, hijo, anda al supermercado a comprar. ¿Qué decía el hijo? Estoy hablando hace 15, 20 años atrás. ¿Qué hacía el hijo? Ándate a freír mono. No le decía eso, ¿verdad? El hijo al papá no le decía, o a la mamá no le decía, mamá, yo voy a ir. No, iba. Pero ¿cómo son los niños de hoy día? ¿Obedecen? ¿Van enseguida? Sí, parten. ¡Pum! Corriendo. Más que hace 20 años atrás, ¿no? ¿Verdad? Es así, ¿no? Los tiempos han cambiado y cada vez la humanidad se vuelve mala, ¿no? ¿Estoy equivocado? Dígame usted, hermano, si estoy equivocado. Escriban ahí, pastor está equivocado, ¿ya? Entonces vamos a caer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Por supuesto no estoy generalizando, estoy diciendo que todos son así. Así el pastor dijo que están todos los niños perdidos. No. Estoy diciendo que hoy día los niños de hoy día son más difíciles que antes, ¿ya? Y por la gracia de Dios tenemos, como se dice, la iglesia donde están las clases para los niños, tenemos los colegios donde ayudan para que los niños crezcan en los caminos del Señor. 1 Corintios 3:16. Y esta palabra es súper importante lo que vamos a leer. Dice, 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres un templo de Dios. Yo soy un templo de Dios. ¿Hay algún vicio que quizás tienes en tu vida? Quizás estás tomando, estás fumando, te estás drogando. ¿O hay algún familiar que está pasando esa situación? Había una hermana esta hermanita, Eva, de Pando, esta hermana fumaba. Y me acuerdo que fumaba mucho. Yo era chico y me acuerdo que mis padres me llevaban a la casa de esta hermana. Y esta hermanita, me acuerdo de que mi papá siempre le vendían los libros, le hablaban del Señor, hasta que un día ella empezó a ir a las conferencias del pastor Bullón, en la cual yo también asistí y también tomé la decisión de bautizar. Ella se bautizó el mismo día con el mismo pastor, pero ella tenía un vicio, que era el cigarrillo. Y ella dijo, Señor, yo no voy a dejar. Y decía, tengo esa lucha. Y me acuerdo de que ella se bautizó. Y mi papá le había dicho que fuera el tratamiento. Dijo, no se preocupe, hermano Isaac, yo voy a tomar la decisión y voy a dejar ese. No, mi papá le dijo, no. Pero resulta que ella se bautizó y tenía la lucha, la tendencia. Llevaba 44 años fumando. Yo nunca fumé, no sé lo que es fumar un cigarrillo. Así que por lo tanto, no tengo ni idea cuál es la lucha. Pero que ella contaba de que su lucha era tan fuerte dejar el cigarrillo. Entonces me acuerdo que ella iba a la iglesia, la escuela sabática, y estaba ahí triste, y decía, Señor, tú sabes que hoy día no puedo vencer. Hasta que un día le contó a mi papá, esa semana le dijo, hermano Isaac, ¿sabes qué? Allá en Paraguay están los sanatorios adventistas. Le dicen acá clínica. ¿Ya? Y los sanatorios adventistas hacen un tratamiento gratuito para las personas para que quieren dejar de fumar. El plan de 5 días.
Entonces ella fue al plan de 5 días, le dijo a mi papá, hermana Eva, vaya al plan de 5 días. Y al cuarto y el quinto día dejó de fumar. Y nunca más fumó. El Señor tiene poder de convertir nuestra vida y de ayudarnos a vencer las cosas que nos cuestan dejar. ¿Qué dice 6:19? Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, vuelvo a mencionar casi lo mismo lo que acabamos de leer en el capítulo 3, versículo 16. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? No es de nosotros nuestro cuerpo. Dios nos invita, hermanos, hoy día, quizás me habla a mí, en primer lugar, te habla a ti, para que tú cuides tu cuerpo. Cuida, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero hay gente que dice, yo hago lo que yo quiero. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Hermano, estás equivocado porque tú no eres dueño de tu vida, ni yo soy dueño de mi vida. Es el Señor dueño de tu vida, de tu cuerpo. Y dice que y cuando Él vive en el hombre, el Espíritu Santo empieza a hacer una transformación de tu vida. Él opera desde adentro hacia afuera y produce los frutos del Espíritu. El Señor empieza a ver transformación. Cuando yo llegué a este país, me acuerdo de que nunca pensé que iba a vivir con una familia. Mi tía es vegetariana. Ella no come carne, huevo, o sea, de origen de animal casi. Entonces, pollo, carne, todo eso se acabaron. Y allá en mi país, mi mamá, el fin de semana, el sábado a la noche, decía, ya hijo, anda a comprar, allá le decimos pollería, ya, pollería porque venden pollo, es un nombre medio extraño, ya. Entonces vamos a la pollería y ahí compraba el pollo, se estaba cocinando y compraba. Y aquí la tía no me decía, anda, oye, sobrino, no, se acababa. Y el Señor tuvo que hacer una transformación en mí. Yo decía, Señor, y el domingo es el domingo el asado. Sí, el Señor, no comer carne, no comer pollo, pero ¿cómo puede ser, Señor? Puras verduras. Sin embargo, el Señor quería hacer una transformación en mi vida. Y uno puede vivir sin comer carne. Uno puede vivir sin comer pollo. Pero siempre y cuando tú quieras cambiar tu vida. Porque si te imponen, ¿ya? Y tú no quieres cambiar, te va a pasar como mucho, ¿no? Odian. ¡Oh! Otra vez lechuga, otra vez tomate, otra vez brócoli, otra vez aquí, otra vez allá. ¿Verdad? El Señor quiere hacer una transformación en tu vida y en tu cuerpo. O el ejercicio, mis hermanos. ¿A cuánto nos gusta hacer ejercicio? ¿Ya? Nos cuesta, ¿no? Hoy día en esta época uno dice, hace frío, ¿en qué momento caminar? ¿En qué momento hacer ejercicio? ¿No? Pero el cuerpo le pide, cuando tú te empiezas a evitar el hábito. Me acuerdo que en Limache nosotros vivíamos cerca de una cancha, ahí en la cancha donde se hace eventos muchas veces de los aventureros, ¿ya? Se hacen eventos, se me fue la cancha que está ahí, pero vivíamos con mi esposa y ahí la cancha, menos mal que es grande ahí, y nosotros empezábamos a caminar y a trotar. Y nosotros decíamos, ya, y empezamos a tener ese hábito nuevamente, ¿ya? Hasta que vinimos acá, aquí después, y vivimos en la casa pastoral. Dijimos, ¿dónde está la plaza acá? ¿Dónde está la cancha? ¿Dónde hay gente? ¿Ya? Y resulta de que uno empieza a buscar excusas, ¿no? Hace frío, en qué momento hacer ejercicio, en qué momento caminar, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos pide también que nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Por lo tanto, debemos cuidar nuestra vida. Dice, mediante la gente invisible, como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Y poco a poco, tal vez, e inconscientemente para quien los recibe, se hacen impresiones que tiene a traer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo la Escritura, oyendo palabras del predicador viviente. Repentinamente, al presentar al Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús, y muchos llaman a esto conversión repentina. Repentinamente, al presentar al Espíritu un llamamiento más directo, ¿ya? Muchos llaman a esta conversión el resultado de una intercesión del Espíritu Santo, de un Dios de que produce cambios y efectos que se ven y se sienten. ¿Has sentido cambios en tu vida del momento que tú te entregaste a Jesús? ¿O eres el mismo? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, reemplazan la ira, la envidia, las contenciones. Veamos la vida de Pedro antes de terminar con esta cita. ¿Cómo era Pedro? El apóstol Pedro se enojaba por todo, ¿no? El apóstol Pedro era envidioso. Decía, pero Señor, ¿cómo se sienta a tu lado allá? Aquí está Santiago, no puede ser. Yo tengo que estar a tu lado, Señor. No, aquí envidia entre todos los discípulos, ¿ya? ¿Qué más? Había humildad.
había paz. Y se empieza a salir la envidia, la contienda, ¿ya? Y la alegría transforma la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que enciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Deseado a toda la gente, página 144. El Señor va a transformar tu vida. Yo era una persona muy amargada, mis hermanos. No me reía por nada. Y usted puede decir, pero pastor, ¿está loco? Sí, era así, hermanos. Y era envidioso. No me gustaba que nadie viniera a la casa de mis padres. No me gustaba tampoco, ¿cómo se dice? Saludar a la gente, menos. Y uno puede decir, ¿qué hace el Señor entonces? ¿Transforma nuestra vida o no transforma nuestras vidas? ¿Qué ha hecho tu vida cuando el Señor tú te bautizaste? ¿Transformó tu vida o no ha transformado tu vida todavía? Vamos a buscar otro texto más, ¿ya? Estamos casi culminando. Marcos 1:4. San Marcos 1:4. Ya son, aquí estoy viendo mi hora, son 10:55. Así que vamos bien. Ya, vamos a terminar justo antes que comience la transmisión. Con estos dos textos más y terminamos. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Cómo bautizaba Juan? Bautizaba por medio de arrepentimiento. El arrepentimiento estaba en primer lugar. Y en Lucas capítulo 3, versículo 3, este es el último texto que vamos a leer hoy día. Lucas 3:3. Lucas 3:3. El agua está asociado con arrepentimiento. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. El arrepentimiento va de la mano con el bautismo. Tú te bautizaste y por eso te bautizaste. O sea, tú te arrepentiste y por eso tomaste la decisión de bautizarte. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿te has sentido últimamente arrepentido de tu vida? Y por eso viene la Santa Cena. ¿Por qué nosotros hacemos Santa Cena como iglesia adventista? Porque al pastor se le ocurrió en la Asociación General y la División Sudamericana. ¿Algún pionero de la iglesia? No. Está la Biblia. Jesús dijo, ejemplo es dado. Hacerlo en memoria de mí. Y cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, bueno, ahora no podemos hacer Santa Cena, no nos estamos juntando, tampoco vamos a hacer en forma virtual, ¿no? Ya, hermano, ahí levante su copa, levante su pan de su casa, no podemos hacer tampoco. Pero necesitamos renovar nuestro pacto, ¿no? Tú necesitas renovar tu pacto. Y esperemos que pronto, no sabemos cuánto. Y yo lo animo, hermano, a orar. Orar porque hay muchas familias sufriendo con un ser querido, con COVID-19. Hay gente que ha perdido un ser querido. Hay gente que está sufriendo. Quizás tú dices, no, pero si a mí no me ha tocado, ni tengo ningún familiar. Sí, no te ha tocado, porque Dios te está protegiendo. Pero hay personas que están sufriendo. Hay gente que ha perdido a su papá, a su mamá, hermano, hijos. No sé. Hay una hermana la hermana Margarita Riquelme, la secretaria ahora me acordé del otro día, no me acordaba de qué iglesia era ella. Y esta hermana está entre la vida y la muerte. Imagínense ustedes, ella es madre, tiene 2 hijos y su esposo está sufriendo, sus hijos están sufriendo. Porque ese ser querido está con esa enfermedad entre la vida y la muerte. Los médicos dicen, no sabemos qué solución puede haber. La están ahí quizá en oxígeno, ayudándolo para que pueda, como se dice, salir de esa situación. Y esta es la lucha. ¿Cuántas personas están en esa situación? Dios nos ayude, hermanos, a poder tener un encuentro con Jesús, tener un bautismo diario,
Hoy día el Señor quiere encontrarse contigo nuevamente y recordarte de aquel día cuando tú hiciste un compromiso con Dios. ¿Te obligaron a bautizarte? Levante la mano. Los que le obligaron, levante la mano. A ver, ¿qué hijo o aquella mamá que obligó a su hijo? Levante la mano. ¿Ya? No creo que alguien va a levantar la mano, ¿no? Pero, ¿por qué te bautizaste? A mí mis papás nunca me obligaron a bautizarme. Siempre me dijeron, hijo, el día que tú te bautices, un compromiso entre tú y Dios. ¿Verdad? Y yo creo que todos tomamos decisiones conscientes, ¿verdad? Nadie te obligó. ¿Y te arrepientes de esa decisión? ¿O estás contento por haberte entregado al Señor por medio del bautismo? Y ahora que empiezas a caminar una vida nueva. ¿Todavía hay ira en tu corazón? ¿Todavía eres envidioso? ¿Todavía te enojas fácilmente? Bueno, hay tarea que el Señor todavía tiene que hacer en mi vida, en tu vida. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Ya son las 11. Ya tengo las 11. Así que vamos a terminar las 11. Quiero invitarte nuevamente. Vamos a entonar este himno que va a ser proyectado. Después del himno voy a orar y hacerte la invitación para la tarde. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. En la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Bien, hermanos,
Antes de terminar con la oración, quería saludar a nuestro hermano Jonal Norde. Saludo mi directora de escuela sabática. Dice, buenos días, acá un saludo queridos hermanos de la Iglesia de la Rosa y también a todos los que están viendo la transmisión. Feliz sábado santo en el nombre del Señor. Saludos hermano Jonal. También a nuestro hermano Andrés Leiva Díaz. Saludos para usted, mi hermano, un feliz sábado. También a nuestra hermana Miriam Sandoval. Saludos también para ella. Ya, saludo a nuestra hermana Alicia Avaria. Dice, feliz sábado mi querida iglesia. Ya, saludos también a nuestro hermano Eduardo Jorquera, a toda la familia ahí, Sandoval, Silva, ya, bendiciones para ustedes, ya, a toda la familia Silva Sandoval, y también bendiciones a nuestra hermana Irma Araya, ya, saludos a su esposo también, hermano Roberto Rodríguez, ya, que están viendo la transmisión, también está nuestra hermana Nelly Leiva, nuestra secretaria de nuestra iglesia, saludos también para su familia, hermana Nelly. También a nuestra hermana Angelina María, veo que está también ahí, un feliz sábado. Bueno, y saludo a todos nuestros hermanos que están viendo la transmisión, si que no digan el pastor no me saludó, por favor, ya, están todos saludados, ya. Así que ahí yo estoy viendo solamente los saludos que están ahí en vivo, ya. Bien hermanos, y recordarles que ahora termino esto y en unos minutos más, en 5 o 10 minutos más, comienza la transmisión para todo Chile de la predicación del pastor Bruno